Ellos están de vuelta, más hambrientos que nunca. Nuestra tiburona en este capítulo es Sharon Rincón, secretaria de Vivienda del Departamento de Santander, reconocida por su gran aporte en los proyectos comunitarios e innovadores. Hoy en Shark Tank tenemos dos ingenieros con un proyecto muy llamativo e innovador. El ingeniero industrial Diego Quintero, magíster en gestión ambiental, CEO de Ecopetrol, y su socio, el ingeniero Juan Camilo Quintero, doctorado en educación y sociedad, decano de la UIS. Buenos días, querida empresaria. Para empezar este encuentro, primero que todo tenemos que hablar de algo muy importante que está sucediendo acá en Colombia. En Colombia, dentro del artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, el cual promulga que todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna, a una vivienda donde tengamos todos los servicios básicos, donde tengamos un techo, donde nos sintamos protegidos. En Colombia tenemos que cerca del 18.2 millones de habitantes viven en déficit habitacional. En nuestro proyecto nos estamos enfocando en el departamento de Santander. En el departamento de Santander cuenta con aproximadamente 2.5 millones de habitantes, dentro de los cuales el 33,4% viven en déficit habitacional. Este déficit habitacional se divide en dos partes: déficit cuantitativo y déficit cualitativo. Voy a explicarles un resumen más o menos de qué es cada uno. Dentro del déficit cuantitativo tenemos las personas que viven de alguna u otra manera en hacinamiento, que a la casa les falta alguna pared, que a la casa no tiene paredes, que viven en cambuches, que arman sus casas en madera, y todas estas personas. Este es el déficit cuantitativo. Dentro del déficit cualitativo tenemos las personas que dentro del hogar les hace falta de pronto el agua, un inodoro, tienen el techo con goteras. Este es el déficit cualitativo. El déficit cualitativo, ¿cómo lo podemos mitigar? De alguna u otra forma, arreglándole lo que le hace falta. De pronto el techo, pues arreglándole. Si le hace falta el inodoro o un lavamanos, tratar de solucionarle este problema. Pero dentro del déficit cuantitativo, que es donde nos vamos a enfocar un poco más, es tener en stock casas para estas personas, para estas familias, que son cerca del 33,4% de la población de Santander. Buenos días, ingenieros. Dada la problemática expuesta, quisiera saber cuál será la población beneficiada por este proyecto. Los principales beneficiados son la población que se encuentra en déficit habitacional. También tendremos como beneficiarios a las constructoras y sus proveedores, pues ya que tendrán una alta demanda de materia prima y materiales de construcción. Otro grupo que será beneficiado son los bancos, ya que estos van a tener una alta demanda de créditos de financiación para viviendas. También tenemos el Ministerio de Ambiente, ya que su trabajo es su objetivo es hacer que la sociedad cada vez tome más conciencia del medio ambiente en la realización de proyectos, y este es un proyecto que está haciendo esto, que está cumpliendo con esos objetivos. También está el Ministerio de Vivienda, ya que este proyecto será de gran ayuda para el plan de desarrollo del país. Como desarrolladores del proyecto, me interesaría saber la planeación que tienen para ejecutar este proyecto, la duración, la utilidad que está generando y el dinero que cuesta llevar a cabo dicho proyecto.
Bueno, dentro de nuestra metodología tenemos 6 pilares importantes dentro de nuestra metodología. Y estos consisten en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, dentro del primero tenemos un diagnóstico, dentro del segundo tenemos un análisis, el tercero es una estrategia, el cuarto una logística, quinto inicio de obra y el sexto terminamos con la finalización del proyecto. Dentro del primero, dentro de la etapa 1, que es el diagnóstico, tenemos que dentro de esta etapa hacemos la descripción general del déficit habitacional en Santander. Esto quiere decir, dentro de los 2.5 millones de personas en Santander tenemos 34,4% que están en déficit habitacional. Estas estadísticas nos las muestra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. También dentro de esta etapa tenemos la descripción de las familias que están en déficit habitacional. Es decir, estas familias se les va a hacer un diagnóstico, una descripción más precisa para saber cuáles familias van a ser favorecidas. Recordemos que son 100 familias las que salen favorecidas dentro de este proyecto. También dentro de la etapa 1 tenemos que ver la descripción de las casas de las familias que van a salir favorecidas dentro de este proyecto. Es decir, las familias con mayor déficit habitacional son las que vamos a favorecer en el proyecto. En la etapa 2, que es el análisis, tenemos la cantidad de personas que están en el déficit habitacional. Son aproximadamente 800.000 personas de Santander, es decir, unas 300 familias que podrían salir favorecidas. Recordemos que de estas 100 familias salen favorecidas dentro del proyecto. También tenemos el análisis del terreno para iniciar la obra, la mano de obra. Es decir, debemos encontrar un terreno donde tenga servicios de el bus público, que tengan escuelas, que tengan parques y más cosas alrededor que hagan más ameno el ambiente. También tenemos que calcular el diseño de las casas de interés social, esto dependiendo de las familias. Entonces hacemos como un promedio de la cantidad de personas que hay por familia para hacer este cálculo. Dentro de la etapa 3 tenemos la estrategia. En la estrategia tenemos el diseño de las casas. Dentro del diseño de las casas se contrata una persona experta, es decir, un arquitecto, que es el que nos va a hacer el mecanismo o nos va a hacer estas casas de interés social con las mejores lineamientos para estas personas o estas familias. Tenemos también la revisión de estudios previos para que todo nos salga según el cronograma y según los lineamientos que tiene el proyecto. Esto con el fin de no retrasar el cronograma ni también generar sobrecostos sobre el mismo. Vamos a hacer dentro de la estrategia revisiones semanales, es decir, vamos a tenerlas en personas encargadas dentro de cada objetivo del proyecto. Informes semanales. ¿Para qué? Para saber que vayamos con muy bien con el cronograma y no tener sobrecostos por lo mismo. Tenemos que hacer también un estudio estricto del terreno y topografía de la zona. ¿Para qué? Para no tener contingencias a la hora de hacer las casas o hacer los cimientos de estas casas. ¿Por qué? Porque pasa que el terreno está de pronto en mal estado y al hacer los cimientos o hacer las casas se grietean. Entonces esto nos genera sobrecostos
y mala imagen sobre el proyecto. También tenemos que definir los equipos de trabajo. Vamos a tener gente calificada, personal idóneo para cada objetivo del proyecto, de tal forma que cumplamos los lineamientos del proyecto y nos genere la total satisfacción como a usted, como a nosotros, de hacer las cosas muy bien. En la etapa 4 tenemos la logística. Entonces, dentro de la logística tenemos obtener la licencia del proyecto. ¿Cuáles licencias? Licencias de construcción, licencias de, de las zonas rurales, licencias del medio ambiente y todo lo que tenga que ver con el Estado. Cabe recalcar que este proyecto está destinado para presentárselo al Estado. También tenemos aquí gestionar la licencia de construcción. Tenemos que gestionar esta licencia para poder hacer todas estas casas de interés social. Esto tiene un periodo de demora de 45 días hábiles. Hay que hacer unos pasos que los venimos adelantando para generar más rápido nuestro proyecto. También vamos a tener la materia prima necesaria semanalmente. ¿Con qué quiero decir semanalmente? Es decir, vamos a tener por semanas o quincenas la materia prima de esos 15 días o de esa semana. ¿Para qué? Para no generar stock y generar sobrecostos sobre la materia prima. Como todos sabemos, esto genera más sobrecostos y más trabajo para las personas que cuidan de esto y nos lleva sobrecostos. Entonces, la idea es tener stock para la semana o para los 15 días, el necesario, y no incurrir en más gastos. Dentro de la etapa quinta, que es el inicio de la obra, tenemos la preparación del terreno, que es aplanar, limpiar, tenerlo listo para poder hacer los cimientos de las casas. Tenemos que hacer una seguridad del lote, encerrarlo, para que las personas o las personas ajenas no entren y puedan robar o llevarse algo de lo que haya ahí, de la materia prima o herramientas o cualquier otra cosa que tengamos dentro del terreno. También vamos a tener seguridad, o sea, un vigilante, para que no ocurra estos contingencias. Tenemos que tener ya previsto la adquisición de la materia prima para poder traerla y tenerla en stock dentro de la bodega. Tenemos que adecuar la materia prima y los equipos dentro de una bodega de tal forma que sea más fácil los inventarios de lo que tenemos en el proyecto y para tener el stock ahí preparado para hacer agilizar más las cosas. También tenemos el control. El control, como ya venía diciéndoles, es semanalmente. ¿Por qué semanalmente? Porque necesitamos llevar el control de las casas y de toda la materia prima e inventarios que tengamos para que cumplamos con el cronograma definido en el lineamiento del proyecto. Esto con el fin de no incurrir en tiempos más alargados y obviamente nos va a incurrir en sobrecostos y es lo que no queremos. Queremos entregar el proyecto el día que lo tengamos estipulado dentro del mismo, dentro del cronograma. En la etapa 6 tenemos la finalización del proyecto. Entonces, en la finalización del proyecto tenemos la actualización de los archivos relacionados con el proyecto, donde le damos un vistazo, tanto nosotros los líderes del proyecto,
o con los contratistas que hicimos todo el proyecto y la finalización. Entonces, tenemos que actualizar estos, revisar que todo esté bien, legal, todos los papeles estén muy bien. Por consiguiente, tenemos firma de ambas partes de entrega, que todo esté muy bien. Vamos y hacemos la respectiva verificación de las casas, del terreno, de los papeles, y se firma de parte y parte. Ya haciendo la verificación de las casas de interés social, se va con el personal idóneo de parte del que nos contrata para que revisen todas las casas que estén en perfecto estado como la zona donde viven. Esto con el fin de no tener inconvenientes al futuro. Por último, se revisa los servicios básicos, es decir, que haya puntos de agua, que haya agua en cada casa, que llegue la luz, que tengan todos los servicios básicos las 100 personas que salen favorecidas. Y por último, hacemos la entrega oficial y la documentación final para entregar 100% el proyecto a la persona que nos contrata o al Estado en este caso. El presupuesto necesario para la realización de las 100 viviendas, incluyendo materia prima, mano de obra, los gastos por los controles de los riesgos, sería de 1.968.571.100 pesos para realizar las casas entre 34 y 45 metros cuadrados. A este presupuesto se le agregaría un 20% para la obtención de utilidades, lo cual entonces el presupuesto total del proyecto sería de 2.396.228.532 pesos, teniendo una utilidad de 20%. Sabiendo que este proyecto generará la mitigación del déficit habitacional en las zonas rurales del departamento de Santander. Con la realización de estas 100 viviendas se beneficiarán 100 familias, las cuales representan cerca del 1% de la población afectada. La ejecución del proyecto tendría una duración de 15 meses, contando todas las etapas que conlleva este. Conociendo que el departamento cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo y sobre el cual se incluyen ya varios proyectos de vivienda, quisiera saber en qué se diferencia este proyecto con uno propuesto por el Estado. Este proyecto se diferencia con los demás porque es un proyecto enfocado en el medio ambiente y principalmente en la población. Este proyecto se realizará con materiales reciclables, ya que estos tienen un menor costo en el mercado en comparación a los materiales comunes que se utilizan en la construcción, minorizando así los costos del proyecto. Además, estos materiales no generan contaminación. Ya conociendo un poco sobre la planeación que va a tener este proyecto, quisiera saber qué plan de contingencia van a tener para las posibles situaciones de riesgo que se puedan presentar en la realización del proyecto. En la etapa de selección se puede presentar una inadecuada gestión de entrega de los documentos contractuales que se deben tener para la realización del proyecto, lo cual esto se controlará haciéndole seguimiento a cada uno de estos documentos. También, sabiendo que este es un proyecto de construcción, se conoce que este sector conlleva muchos riesgos en su realización, pero para minorizar estos riesgos se realizará revisión constante de la construcción por la persona encargada de esta etapa. También se pueden presentar incumplimientos de los plazos estipulados para las entregas de las viviendas. Pero para disminuir la posibilidad de que se presenten estos incumplimientos, se realizarán inspecciones constantes del avance de la construcción por un consultor externo. Bueno, ingenieros, dado que soy la
única interesada en la ejecución de este proyecto, junto con el gabinete departamental, hemos decidido darle nuestro voto de confianza y por lo cual decidimos invertir el 60% del presupuesto departamental destinado para empezar la realización de la obra, porque nos pareció un proyecto con un enfoque social muy bonito, ya que busca mitigar las situaciones de pobreza por la cual pasan nuestros habitantes de las zonas rurales de Santander, y porque además se conoce que allá hay un acceso limitado o es muy difícil llegar a esas poblaciones en comparación con las ciudades. Y también porque te están brindando una oportunidad de mejora para todos los niños, para los adultos y ancianos que tristemente se ven afectados por estas situaciones precarias por las que pasa el país.